Imagínate, pasas meses viviendo una vida de excesos, fiestas y noches interminables. De repente, decide pasar página y sumergirse de lleno en el universo del fitness. Patrocinada por una marca de suplementos, desfilando en eventos de moda y compitiendo como deportista, todo parecía perfecto ante los ojos de los demás. Por fuera, una imagen de éxito y disciplina. En el interior, caos absoluto. Un alma destrozada, que busca desesperadamente algo para llenar ese vacío. Fue entonces cuando la ola de autoconocimiento y curas espirituales me arrastró a un remolino sin retorno. Al principio parecía inofensivo. Una búsqueda de paz, de respuestas. Pero pronto me di cuenta de que había caído en una trampa. Ya no fui yo quien decidió, fueron voces, energías, algo que me llevó a un lugar oscuro y aterrador. Cuando se puso el sol, la atmósfera cambió. La gente a mi alrededor comenzó a contorsionarse de maneras que no parecían humanas. Era como si algo los dominara. Miré a mi alrededor aterrada, preguntándome, ¿en qué me he metido? Fue el momento más aterrador de mi vida. Hoy estoy aquí para compartir mi historia con ustedes. Mi nombre es Julie y es un placer presentarles a Marana, una mujer cuyo viaje es tan intenso que no puedo esperar a que la conozcan. Marana, bienvenida. Es un privilegio tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Esperamos escuchar lo que tiene que decir. Entonces, Marana, ¿por dónde te gustaría empezar? Su camino, como el de muchos, comenzó en su juventud, en medio de un sentimiento de desplazamiento, de no pertenencia. A los 12 años perdí a mi abuelo y una ola de tristeza se apoderó de mi familia. Una oscuridad que se extendió como veneno, llegando a todos. Fue entonces cuando el enemigo encontró espacio para actuar. A partir de ese momento mi vida empezó a desmoronarse. Desarrollé un trastorno alimentario con la esperanza de que me hiciera sentir mejor. Pero las cosas solo empeoraron. Me alejé de mi familia, caí en un profundo aislamiento. La depresión que nos sobrevino nunca me abandonó. Era un peso constante, una sombra que llevaba dentro de mí desde que era niña. No sabía cómo expresar con palabras lo que sentía, solo sabía que quería deshacerme de esa angustia. Y, en mi inocencia, creí que ser más delgada, más bella, lo solucionaría todo. En el colegio era tímido, lleno de miedos e inseguridades. Como estaba callado, muchos pensaron que era arrogante. En 9º grado, fui atacado por un grupo de niñas. Golpes en la cabeza, humillaciones. En ese momento me sentí completamente sola, como si no tuviera a nadie en el mundo. Una profunda vergüenza me consumía. ¿Por qué me pasó esto? ¿Me lo merecía? Me guardé todo para mí y me hundí aún más en la depresión. Pero era una tristeza secreta. Por fuera me maquillaba, me vestía, fingía que todo estaba bien. Nadie sospechaba lo que llevaba dentro. El trastorno alimentario continuó y yo seguí cayendo. Hasta que, en 2º o 3er año de secundaria, mi madre se dio cuenta de que algo andaba mal. Fue mi tía quien sugirió que podría estar deprimido. Me llevaron a un médico homeópata, quien me presentó las prácticas curativas indígenas. Recuerdo cuando hablaba de animales de poder. Nunca había oído hablar de eso. Me dijo que la mía era una jirafa y que necesitaba conectarme con ella. A los 14 o 15 años realmente lo creía. También mencionó que tenía un ángel de la guarda llamado Frado, que siempre estaba conmigo y con quien podía hablar como si fuera una persona real. Quería mejorar tanto que acepté todo sin cuestionar. Empecé a hablar con esta guía y cada vez que veía una jirafa sentía una conexión. Me lo guardé todo para mí, sin decírselo a nadie. La escuela continuó y yo seguí inmerso en este universo espiritual sin siquiera darme cuenta del peligro. Al terminar la escuela secundaria, entré en mi primera relación seria. Pensé que era el amor de mi vida, que nos casaríamos. Pero después de 1 año y medio descubrí que me estaba engañando. Fue un duro golpe. Rompimos, volvimos a estar juntos, peleamos. Era una relación tóxica y mi trastorno alimentario, mi secreto más oscuro, seguía ahí, intacto. Hasta que descubrí que tenía otra novia y que nuestras familias lo sabían todo. Vivió una doble vida. Fue devastador. Mis inseguridades explotaron. Empecé a compararme con otras chicas,
pensando que no era lo suficientemente buena ni bonita. Incluso tuvo la osadía de hacerme creer que yo era el problema. Cuando finalmente descubrí la verdad, fue un alivio saber que no estaba loco. Pero el dolor de la traición solo profundizó mi depresión. Fue entonces cuando mi tía, que dirigía una clínica de salud y bienestar, me remitió a un hipnoterapeuta que trabajaba en el mismo edificio. Utilizó una técnica llamada Reiki, además de hipnosis. Estaba tan destrozada, tan desesperada por encontrar una solución, que acepté de inmediato. Recuerdo acostarme durante la sesión y sentir una inmensa incomodidad. Pero, como siempre, obedecí. Tenía tantas ganas de curarme que haría cualquier cosa que me dijeran. Sin cuestionar, sin pensar. Era un patrón, busqué ayuda, pero entregué mi poder a quien prometió salvarme. Las cosas no siempre tuvieron sentido. Me recostó, me puso las manos encima y la sesión, que iba a durar 1 hora, acabó durando casi 2. Recuerdo haber pensado, vaya, qué generoso. Qué caro, y me dio más tiempo. Qué amable. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Estaba durmiendo cuando sentí una presencia flotando sobre mí. No era como la parálisis del sueño con la que estaba familiarizado, esta vez, había algo más. Algo sexual, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Y en el fondo supe, debe ser él. Pero, curiosamente, no sentí miedo. Simplemente dejé que sucediera. La presencia tocó mi pierna, como si fuera un hombre, pero no un hombre real, era algo etéreo, una energía masculina que se insinuaba. Y lo permití. Lo volví a ver 2 veces más, hasta que no pude verlo más. Con cada sesión, el malestar crecía. Me acostaba y se ponía detrás de mí, presionando mis senos. ¿Qué tipo de trabajo energético es este?, me pregunté. Luego bajaba sus manos a mi cintura y decía, ah, aquí hay un nudo. Y todo en mí gritaba que esto estaba mal. Hasta que, finalmente, nunca volví. Y de alguna manera enterré el recuerdo. Seguí adelante, todavía destrozado, todavía perdido, hundiéndome más y más en el odio hacia mí mismo. No podía soportarme a mí mismo. No creía en nada, ni en Dios, ni en la religión, ni en la fe. En ese momento me consideraba ateo. ¿Cómo puedo creer en algo si ni siquiera lo soporto?, pensé. Fue entonces cuando me aferré al fitness como salvavidas. Si me veo bonita, tal vez me sienta mejor, repitió, como si la respuesta estuviera en el espejo. Y me entregué en cuerpo y alma. Durante años alternó fases de fiesta y periodos de extrema disciplina. Hasta que, trabajando en la clínica de mi tía, una clienta me presentó a su hermano, un entrenador personal que tenía su propio negocio. Ustedes 2 se llevarían bien, dijo. Y nos llevamos bien. Era judío y durante un tiempo me quedé con él. Recuerdo reírme cuando se burló de Jesús, y hoy lo lamento profundamente. Pero en ese momento estaba tan lejos de Dios que no me importaba. No creía en nada. Ni en la iglesia, ni en los dogmas, ni en la esperanza. Solo en el vacío. Fue un amigo suyo quien me introdujo al yoga, después de una lesión. Entre un intento de curación y otro, mi tía me llevó a mediums, hice biorretroalimentación. Tomé gotas de energía bajo la luna, el yoga apareció como una promesa más. Y lo agarré. En la primera clase de hot yoga me sentí como en casa. Eres tan bueno en esto, dijeron los dueños del estudio. Deberías realizar una formación docente. Y mi ego se infló. Claro, ¿por qué no? Al cabo de un mes me sumergí en un curso intenso. Aprendí sobre meditación, sobre dioses hindúes, sobre mantras. Hoy sé que no se puede separar el yoga de su esencia espiritual, se basa en las escrituras hindúes, en las deidades, en la búsqueda de un estado de trascendencia. Pero en ese momento me dio un alivio temporal. Durante un mes viví en una burbuja de falsa iluminación. En las meditaciones grupales, sentimos que las energías se movían, las manos se calentaban. Una conexión que parecía mágica. Y me aferré a eso como si fuera la respuesta. Pero, nada más terminar el curso, llegó el crash. La caída fue brutal. Y, sin embargo, me convertí en profesora de yoga. Encontré mantras hindúes en algún lugar, tal vez en una clase, y comencé a usarlos en mis prácticas.
A la gente le encantó. Pero mi vida siguió siendo un caos. El trastorno alimentario seguía siendo fuerte, oculto a todos. Yo era un montón de contradicciones, enseñaba curación a otros mientras me revolcaba en la autodestrucción. Durante las clases sentí esa euforia momentánea, una sensación de poder y paz que se evaporó tan pronto como salí del estudio. Y el ciclo comenzó de nuevo. Fue en la clínica de mi tía donde conocí a una mujer que lo cambió todo, o al menos eso parecía. Ella me dijo, eres joven, necesitas viajar, vivir. Y una semana después estábamos en Miami. Fue allí donde me llevó a un lugar llamado Noveno Chakra. Hice Reiki, terapias energéticas, experiencias que nunca había imaginado. Habló de ello con tanta convicción que me dejé llevar. Cuando regresé a Canadá, traje cristales por primera vez. Y por un tiempo viví con ella. Fue entonces cuando ella me presentó el concepto de amor propio. Y yo, que nunca había conocido el verdadero significado de la palabra, me aferré a ella como si fuera el último salvavidas. Eso sí, fue exactamente eso. Cada dolor, cada malestar, cada pensamiento intrusivo, todo tenía una explicación espiritual, una lección que aprender, un bloqueo energético que deshacer. Y yo, desesperada por respuestas, me aferré a cada una de ellas como si fueran verdades absolutas. Si me dolía el estómago era porque no estaba digiriendo la vida. Si sentía ansiedad era porque mi chakra del plexo solar estaba desalineado. Si lloré sin motivo fue porque mi alma estaba liberando recuerdos ancestrales. Nada era sencillo. Nada era normal. Todo requería una cura, un ritual, una meditación, un mantra. Y así, entre una sesión de Kundalini y otra, entre un curso de intuición y otro, me hundí aún más en este mundo. La gente que me rodeaba veía a una mujer fuerte, decidida y exitosa, una modelo de fitness, una emprendedora, alguien que parecía tenerlo todo bajo control. Pero por dentro era un pozo de inseguridades, de culpa, de una soledad que ni los cristales, ni los ángeles, ni la canalización podían llenar. Me sentí como un fraude, porque por mucho que lo intentara, por mucho que meditara, por mucho que liberara mis emociones, ese sentimiento de vacío nunca desaparecía. Era como si estuviera corriendo en círculos, siempre buscando algo que nunca llegaba. Y luego vino el accidente. No fue nada grave, pero fue suficiente para detenerme. Mi cuerpo, que alguna vez fue mi herramienta de trabajo, mi motivo de orgullo, ahora me traicionó. Ya no podía entrenar, ya no podía competir, ya no podía esconderme detrás de esa imagen de perfección. Y fue en ese momento cuando Kundalini se convirtió en mi nueva obsesión. Si no podía moverme como antes, si ya no podía ser la mujer fuerte e invencible, entonces sería la mujer espiritual, la que dominaba la energía, la que entendía los misterios del universo. Comencé a hacer meditaciones durante 40 días, luego 90, luego 120. Cada una prometía algo diferente: prosperidad, amor propio, sanación emocional, conexión divina. Y yo creí. ¿Cómo no creerlo? Todo era tan hermoso, tan profundo, tan lleno de significado. Pero en el fondo sabía que nada de eso estaba funcionando. Porque por mucho que me convenciera de que estaba evolucionando, de que me estaba sanando, de que me estaba convirtiendo en una mejor versión de mí mismo, había algo dentro de mí que seguía gritando. Algo que dijera, esto no es suficiente. Esto no es real. Y, sin embargo, insistí. Porque admitir que todo eso fue una ilusión sería admitir que había desperdiciado años de mi vida buscando algo que nunca me completaría. Sería admitir que estaba perdida, que no sabía quién era, que no tenía control sobre nada. Y fue entonces cuando, sin darme cuenta, comencé a aislarme aún más. Me alejé de mis padres, como ella me había sugerido. Me alejé de amigos que no entendían mi viaje espiritual. Incluso me distancié de mí mismo, porque, en el fondo, no quería afrontar la verdad, que estaba sola, que estaba agotada, que estaba cansada de fingir que todo estaba bien. Y cuanto más me alejaba, más dependía de este mundo de autoayuda, de nuevas eras, de curas milagrosas. Porque era más fácil creer en los ángeles que en mí mismo. Era más fácil culpar a mis padres que asumir la responsabilidad de mi propia vida. Era más fácil buscar respuestas en el exterior que mirar en el interior y admitir que no tenía ninguna. Hasta que un día, sin previo aviso, todo se vino abajo.
Y fue solo entonces que me di cuenta, nada de eso era amor propio. Era simplemente otra forma de castigarme. Solo otra forma de mantenerme pequeño. Otra forma más de escapar de lo único que realmente necesitaba enfrentar, la verdad. Para llevarme al paraíso que tanto buscaba. Y en ese momento, todo me pareció perfecto, como si el universo finalmente estuviera conspirando a mi favor. Pero la verdad es que estaba cayendo más profundamente en una trampa que yo mismo me había tendido. El retiro fue hermoso, rodeado de selva, con sonidos de pájaros y el olor húmedo de la tierra. La gente sonreía, se abrazaba, hablaba sobre el amor incondicional y la curación. Me sentí bienvenida, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. Pero detrás de esa fachada pacífica, había algo más oscuro. Algo que no quería ver. El primer día me dieron ayahuasca. No lo cuestioné. No investigué. No pregunté sobre los riesgos. Simplemente lo acepté porque, una vez más, estaba convencido de que era lo que necesitaba. Esto me curará, pensé. Esto hará que me ame a mí mismo. Y luego, cuando la bebida empezó a hacer efecto, me di cuenta de que no había vuelta atrás. No fue una experiencia ligera. No fue un encuentro con lo divino. Fue una inmersión en una pesadilla sin fin. Vi cosas que no puedo describir, pero que me aterrorizaron. Sentí como si me estuvieran desgarrando por dentro, como si algo intentara salir de mí o entrar en mí. ¿Y lo peor? No tenía control. No pude parar. Solo podía aguantar y esperar a que terminara. Cuando finalmente desperté, estaba exhausta, sucia, mi cuerpo temblaba. Y a mi alrededor la gente sonreía, como si fuera normal. Fue hermoso, ¿no?, dijeron. Te curaste a ti mismo. Pero no me sentí curado. Me sentí violada. Como si me hubieran arrancado algo sin permiso. Y luego vino la parte más cruel, la culpa. Porque, en el fondo, sabía que era yo quien había elegido eso. Había pagado para estar allí. Había bebido la poción. Había ignorado todas las señales de que algo no estaba bien. Y ahora ahí estaba yo, sola en medio de la selva, preguntándome cómo llegué a ese punto. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque después de esa primera noche, me di cuenta de que no estaba sola en mi dolor. Otras mujeres en el retiro también habían tenido experiencias aterradoras. Algunos lloraban. Otros temblaron. Y todos teníamos una cosa en común, estábamos allí porque alguien nos dijo que eso nos salvaría. Y fue entonces cuando entendí, lo que vendían no era una cura. Fue control. Era poder. Era una manera de mantenernos dependientes, frágiles, buscando siempre la próxima solución mágica. Y yo había caído directamente en la trampa. Y allí estaba yo, parada frente a ese lugar con un cartel en la mano, como si el destino me hubiera entregado una entrada para una película de suspense. Esto es tan espiritual, tan profundo, pensé, como si el universo susurrara que necesitaba estar allí. Y allí seguí, hacia el retiro, sumergiéndome en la oscuridad de la noche, sin ver nada más que el sinuoso camino que me llevaba hacia el medio de la selva. Cuando desperté, la realidad me golpeó como un puñetazo. No había lujos, ni comodidades, ni siquiera ese refugio acogedor que había imaginado. Eran chozas improvisadas, paredes delgadas y piso de tierra. Pregunté dónde estaba el baño y la respuesta fue un gesto vago, donde quieras. Entonces entendí, no era una retirada. Fue una dura prueba. Y yo, ingenuamente, acepté eso como parte del proceso. Los días se prolongaban entre prácticas de Kundalini, interminables meditaciones y rituales que abrían puertas que ni siquiera sabía que existían. A mi alrededor, gente destrozada como yo, algunos repitiendo la experiencia, otros embarcándose por primera vez. Y entonces llegó el día de la ceremonia. La oscuridad no era solo de la noche, era algo más denso, como si el aire fuera pesado. Las luces parecían estar apagadas a propósito y la atmósfera era de siniestro presentimiento. Nos vestimos de blanco, como si eso nos purificara. Cantábamos mantras que no entendíamos, mezclados con oraciones en hebreo, invocaciones de ángeles y dioses de los que nunca había oído hablar. El altar era una maraña de símbolos, imágenes y ofrendas, y todo allí me parecía mal,
como si cada detalle fuera un hilo que me arrastraba hacia un lugar al que no quería ir. Pero ya había llegado hasta ahí. No pude regresar. Luego vino la ayahuasca. Abuela, la llamaban. Ella te curará. Y bebí. En el momento en que el líquido amargo bajó por mi garganta, el arrepentimiento me ahogó. ¿Qué hice? Pensé, mientras la vergüenza me consumía. Y luego vinieron las náuseas, los mareos, las visiones. Vi a mi madre llorar, como si sus lágrimas fueran mías, como si yo me ahogara en ellas. Me desperté confundida, agotada, sin saber si había sido real o solo una ilusión. Pero no terminó ahí. Llegaron más ceremonias, más rituales, más promesas de curación. Una cabaña de sudor, como las de los nativos, pero adaptada por manos que no entendían su verdadero significado. Y yo, en nombre de la devolución espiritual, me sometí a todo. Al final no encontré respuestas. Solo más preguntas, más vacío, más confusión. Mientras tanto, en Costa Rica, un festival se apoderó de la ciudad. Tienes que quedarte, dijeron todos. Es una experiencia única. No tenía planes, ni coche, ni lugar al que volver. Así que alargué mi estancia, como si el universo me estuviera empujando a otra trampa más. Logré conseguir una entrada, aunque no quería, y me encontré rodeada de gente que hablaba de amor y luz, pero cuyos ojos brillaban con algo mucho más oscuro. El festival fue un circo de excesos. Cuerpos semidesnudos, música alta, olor a sudor y sustancias que no reconocía. Durante el día parecía inofensivo, casi divertido. Pero cuando se puso el sol, la oscuridad se apoderó de todo. Ya no era un acontecimiento, era un espectáculo de posesión. Vi cuerpos retorciéndose, rostros deformándose, voces que no eran humanas. Y yo, en medio, con el corazón acelerado, me di cuenta, necesito salir de aquí. Esa noche me persiguió. Una parálisis del sueño tan intensa que sentí sombras moviéndose a mi alrededor, como si el festival hubiera dejado su huella en mí. Pero no podía admitirlo. Después de todo, yo era la chica de la luz y el amor, ¿no? Entonces seguí adelante. Me quedé en Costa Rica, trabajando en el retiro, alquilando una casa en la playa, como si ese fuera mi nuevo hogar. En las redes sociales todo parecía perfecto, el atardecer, el mar, la vida espiritual. Pero por dentro estaba más perdida que nunca. Practiqué Kundalini todos los días, me sumergí en rituales, fingí estar curada. Pero el vacío no desaparecería. La deuda aumentaba, la incertidumbre aumentaba y yo no tenía ningún plan. Hasta que un día regresé a Canadá. Y solo entonces me di cuenta, no había encontrado una cura. Había encontrado solo una ilusión más. ¿Y lo peor de todo? Todavía creía que, en alguna parte, había una respuesta. Incluso después de todo. Todavía creía que ese era el camino. Que si cedía más, si profundizaba más, la respuesta finalmente llegaría. Pero la verdad es que me estaba hundiendo en un pozo sin fondo, donde cada ritual, cada ceremonia, cada rincón gurú solo me alejaba más de mí mismo. El Booty Hotel fue mi tapadera perfecta. Durante el día, yo era la profesional competente, la mujer que organizaba eventos, resolvía problemas, sonreía a los invitados mientras tomaban cócteles junto a la piscina infinita. Por la noche, sin embargo, me transformaba en otra persona. Un buscador desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa en nombre de una cura. ¿Y lo peor? Ya ni siquiera lo cuestioné. Acepté que la locura era normal, que el miedo era solo una señal de que estaba en el camino correcto. Hasta que un día, el chamán de los hongos me llevó a una ceremonia privada en el bosque. Dijo que era un ritual de limpieza ancestral, que necesitaba conectarme con las energías de la tierra para liberar lo que mis ancestros habían dejado atrás. Pero, en medio de la oscuridad, mientras yacía en el suelo con los ojos vendados, sentí que algo me observaba. No fue una presencia divina. Era algo frío, calculador, que se acercaba lentamente, como si me estuviera estudiando. Y entonces, sin previo aviso, empezó a hablarme, no con palabras, sino con imágenes, recuerdos que no eran míos. Vi mi cuerpo contorsionarse en posiciones que no eran naturales. Escuché risas que no pertenecían a ningún ser humano. ¿Y el chamán? Él simplemente sonrió,
como si eso fuera exactamente lo que esperaba. A la mañana siguiente me desperté sintiendo que algo se me había pegado. No era solo cansancio, no era solo una resaca espiritual. Era como si una parte de mí hubiera sido arrancada y reemplazada por algo vacío, algo que no pertenecía allí. ¿Y lo más aterrador? Todavía quería volver. Todavía creía que si lo intentaba una vez más, todo tendría sentido. Pero entonces algo cambió. No fue un despertar repentino, no fue una revelación divina. Fue algo mucho más sencillo, comencé a tener miedo. No el miedo pasajero de una ceremonia loca, sino un miedo profundo y visceral, el tipo de miedo que te hace cuestionarlo todo. Y por primera vez en años, miré a mi alrededor y me di cuenta de que no estaba rodeado de maestros espirituales, de almas iluminadas, de buscadores sinceros. Estaba rodeada de gente tan perdida como yo, todos fingiendo saber lo que estaban haciendo, todos ahogándose en el mismo océano de ilusiones. Y entonces entendí, no era Costa Rica la que me estaba curando. No fueron los rituales, no fueron los gurús, no fueron las ceremonias. Yo era el que se ahogaba en todo esto. Y si no salía de allí, no quedaría nada de mí. Llevaba algo diferente. No era la paz de los gurús, no era la calma forzada de las meditaciones guiadas, era una quietud genuina, como si el aire a su alrededor respirara más lentamente. Y yo, que ya me había ahogado en tantas voces espirituales, en tantas señales y mensajes, por primera vez en años sentí algo que no era euforia, ni éxtasis, ni posesión. Fue un alivio. Isus no me ofreció respuestas. No habló de chakras, no invocó espíritus, no prometió iluminación. Él simplemente existió. Y eso, en sí mismo, fue una revolución. Lo vi podar las plantas con una atención que parecía casi sagrada, pero sin ningún ritual detrás. No necesitaba mantras para estar presente. No necesitaba ceremonias para sentirlo. Y yo, que llevaba años creyendo que la curación venía de afuera, de pociones, de alientos, de entidades, comencé a preguntarme, ¿y si la respuesta siempre hubiera estado dentro de mí, pero no en el sentido místico, no en el despertar de la serpiente, no en la apertura del tercer ojo? ¿Y si la respuesta fuera simplemente, parar? Pero no sabía cómo parar. Me había convertido en una máquina buscadora, en una coleccionista de experiencias, en una devota de la próxima revelación. Así que cuando me di cuenta del Sila Bali, fui. Porque, después de todo, Bali era el siguiente paso lógico, ¿no? El lugar donde terminaban todos los buscadores, donde los retiros se multiplicaban como hongos después de la lluvia, donde cada rincón tenía un chamán, un curandero, un maestro dispuesto a venderte la próxima verdad. Llegué con la misma sed que antes, pero ahora con una diferencia, ya no creía en nada de eso. O mejor dicho, creía demasiado, y ese era el problema. Cada ritual, cada ceremonia, cada respiración forzada me recordaba esa noche en la que mi cuerpo se movía por sí solo, esa voz que me decía que era un vaso puro. Sabía, en el fondo, que no era poder. Fue posesión. Pero como un adicto que busca su próxima dosis, seguí regresando. Porque, en el fondo, tenía miedo al vacío. Miedo de admitir que, después de años de perseguir algo, no había encontrado más que sombras. En Bali me lancé de nuevo a todo. Participé en círculos de cacao, danzas sagradas, meditaciones con cristales que prometían alinear mis frecuencias. Y en cada uno de ellos sentí lo mismo, un vacío disfrazado de profundidad. La gente a mi alrededor hablaba de conexión con el universo, de energías, de despertares. Pero yo solo veía rostros vacíos, sonrisas forzadas, una búsqueda desesperada de algo que nunca llegaba. Y yo era uno de ellos. La diferencia es que ya no podía fingir. Fue en una de estas ceremonias que algo cambió. No fue una señal, no fue un mensaje divino. Fue un momento de claridad tan simple que casi dolió. Yo estaba sentada en círculo, sosteniendo la mano de una mujer que lloraba porque sentía la presencia de sus antepasados. Y de repente me di cuenta, ella no sentía nada. Estaba desesperada por sentir. Como yo. Como todos nosotros. En ese momento comprendí que no era Bali la que me curaría. No fueron los retiros, no fueron los cristales, no fueron los maestros. Fui yo. Y no necesitaba nada más, necesitaba menos. Menos rituales,
menos búsquedas, menos voces que me digan lo que debo ser. Necesitaba, por primera vez en años, silencio. Entonces hice algo que nunca antes había hecho, paré. No salí de Bali al día siguiente, no huí de regreso a Canadá. Yo simplemente dejé de mirar. Dejé de obligarme a sentir, a creer, a conectarme. Y, en medio de ese torbellino de espiritualidad performativa, encontré algo que nunca había experimentado: paz. No la paz de los gurús. No la paz de los rituales. La paz de quien finalmente acepta que no sabe. Y eso quizás nunca necesite saberlo. Preguntándome, ¿y si todo esto es solo otra trampa? Porque, verás, ya había pasado por cada uno de ellos. Cada promesa de sanación, cada ritual, cada gurú con su verdad absoluta. Y al final, lo que quedaba era siempre el mismo vacío, disfrazado de iluminación, de energía intensificada, de alineación. Pero allí, en aquel café de Bali, con aquel hombre hablando de Jesús como si fuera la cosa más natural del mundo, algo en mí tembló. No fue un escalofrío espiritual. Fue un susto. Como si, por primera vez, alguien hubiera encendido una luz en una habitación que ni siquiera sabía que estaba a oscuras. Regresé a Canadá con más preguntas que respuestas. Veía los sermones de Joel Osteen y sentía esa calidez en mi pecho, la misma sensación que sentía al terminar una clase de yoga, al recibir una bendición de un chamán, al escuchar un mantra. Pero había una diferencia. Cuando cerré la computadora portátil, la paz no duró. Era como tener agua en mis manos, cuanto más lo intentaba, más fluía entre mis dedos. Y luego vinieron las náuseas. No una indisposición temporal, sino una rebelión del cuerpo, como si supiera antes que mi mente que estaba envenenando algo dentro de mí. Mi amiga, la que se había casado con una hindú, me dijo esto con una urgencia que me asustó: se enojan. No fueron palabras vacías. Hablaba de dioses que exigían lealtad, que no perdonaban las mezclas, que se enojaban cuando jugabas con sus rituales sin entender las reglas. Y yo, que siempre había pensado que la espiritualidad era un buffet libre, toma lo que quieras, mézclalo como quieras, de repente me encontré frente a una verdad incómoda: no sabía nada. Ni lo que estaba invocando, ni lo que estaba alejando, ni qué, exactamente, me estaba usando como puerta de entrada. Dejé de cantar. Dejé de dar talleres de chakras. Pero no dejé de buscar. Porque en el fondo todavía creía que la respuesta estaba en hacer algo: meditar más, ayunar más, servir más, merecer más. Hasta que un día, exhausta, me senté en el suelo de mi apartamento y lloré. No es un llanto bonito, de esos que limpian el alma. Un grito feo, de quien se da cuenta de que pasó años corriendo en círculos, persiguiendo sombras que ella misma proyectaba en la pared. Fue entonces cuando escuché, por primera vez, la palabra gracia. No como un concepto abstracto, sino como algo que sucede cuando dejas de luchar. Cuando admites que no tienes control. Cuando miras el caos que has creado y en lugar de intentar arreglarlo, dices: no sé qué hacer. Pero tú sí. Y por primera vez algo respondió. Ni con fuego, ni con visiones, ni con una lista de reglas. Pero con un silencio tan profundo que supe, sin lugar a dudas, que ya no estaba solo. Así fue como me encontré nuevamente en esa espiral, como si cada puerta que abría solo me llevara a un lugar más oscuro. ¿Y lo peor? Lo sabía. En el fondo sabía que no debía estar ahí, que cada respiración forzada, cada movimiento calculado, cada ritual que repetía como un mantra vacío solo me alejaba más de lo que realmente importaba. Pero la voz que susurró: no hagas eso, fue ahogada por el ruido de mi propia terquedad. ¿Cómo se supone que voy a decir que no ahora? La gente ya pagó. Yo ya me comprometí. Y así, como quien firma un contrato con su propio miedo, regresé. Y allí estaba otra vez, metida hasta el cuello en algo que no era para mí. El hombre con el que compartí la dirección del retiro habló de la energía masculina y femenina como si fueran fórmulas mágicas, citó a Joe Dispenza como si fuera un profeta, y yo, que antes solo quería la paz, me vi arrastrado de nuevo a ese torbellino de técnicas, prácticas, promesas vacías que ya conocía tan bien. Esta vez será diferente, me dije. Solo voy a observar. No voy a involucrarme. Pero el cuerpo no miente. En el momento en que comencé a forzar la respiración,
estirando los límites de lo que creía que podía controlar. Todo se vino abajo. De nuevo. Cuando regresé a Canadá, la vida que había comenzado a reconstruir estaba en ruinas. No se trataba solo de cosas externas, trabajo, relaciones, planes. Era algo más profundo. Era como si al abrir esas puertas hubiera dejado entrar algo que ya no quería salir. Y luego, como una adicción, me ahogué de nuevo en lo que me destruyó. Tal vez necesito esto, pensé, mientras inventaba mis propias técnicas, mezclando respiración con estiramientos, tantra con fuerza de voluntad, como si pudiera domar el caos con más caos. Tal vez todavía no he encontrado la fórmula adecuada. Pero la verdad es que estaba agotado. Agotado de luchar, agotado de pretender tener el control, agotado de escuchar voces que no eran las suyas. Y luego vino el trabajo en la empresa de cifrado. No entendí nada al respecto, pero acepté porque el dinero era bueno. Y porque, en el fondo, todavía creía que podía separar las cosas, que podía vender una idea sin venderme a mí mismo junto con ella. Pero no pasó mucho tiempo para que me vieran como una especie de guía espiritual del equipo. Hagamos Kundalini, dijeron. Y fui. Porque, una vez más, dije que sí cuando debería haber dicho que no. El viaje a California fue el punto de inflexión. O mejor dicho, el punto en el que todo se vino abajo de una vez por todas. El paseo con los hongos, la música, los cuerpos contorsionándose como si algo los moviera por dentro y yo, en medio de todo, sintiendo el mismo miedo de siempre, la misma certeza de que no pertenecía allí. Pero esta vez algo fue más allá. Esta vez comencé a moverme. No por elección, no por técnica, sino como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado, como una serpiente emergiendo de su piel. Y dolió. Me dolía como si cada vértebra se estuviera rompiendo, como si algo me estuviera estrangulando por dentro. Hasta que, en medio de esa agonía, una voz, ni la mía ni la de ellos, dijo, suéltate. Y cuando lo solté, caí de espaldas, con los brazos abiertos, y vi. Ni una luz, ni un símbolo, ni una energía abstracta. Lo vi. Vi a Cristo en la cruz y en ese momento supe, con una claridad que ardía más que cualquier dolor, que Él estaba allí para mí. Ni por una idea, ni por una filosofía, ni por una práctica. Para mí. Y lloré. Lloré como quien finalmente comprende que nunca estuvo solo, incluso cuando insistió en perderse. Pero el mundo no se detiene. La gente a mi alrededor me hizo retroceder, como si hubiera hecho algo vergonzoso. Estás asustando a todo el mundo, dijeron. Y me callo. Porque, en el fondo, todavía no sabía cómo explicar lo que había pasado. Todavía no sabía cómo decir que, por primera vez, había sentido la gracia, no como un concepto, sino como un abrazo que me tomó por sorpresa. Regresé a Canadá con más preguntas que respuestas. Dejé la empresa de criptomonedas, pero no dejé el ciclo. Acepté trabajar en otro estudio de yoga, aunque sabía que estaba mal. Solo hasta marzo, me dije. Solo hasta que finalice el contrato. Pero el cuerpo lo sabe. El cuerpo siempre lo sabe. Me enfermé. No por ninguna enfermedad, sino por un agotamiento tan profundo que sentía como si algo dentro de mí se apagara. Y luego llegó marzo de 2020. El mundo se detuvo. Las fronteras se cerraron. Y yo, que había estado planeando escapar a las montañas de Colombia, me encontré atrapado en un lugar que no estaba ni aquí ni allá, sin salida, sin excusas, sin nada a que aferrarme. Fue entonces cuando paré. No por elección propia, sino porque no había otro lugar a donde huir. Dejé de forzar mi respiración. Dejé de escribir diarios como si las palabras pudieran arreglar lo que estaba roto. Dejé de fingir que sabía lo que estaba haciendo. Y en el silencio que permaneció, por primera vez en años, escuché algo que no era miedo. No fue confusión. Fue una invitación. Y esta vez no dije que no y ahí estaba yo, de rodillas en el frío suelo del baño, con el peso del mundo aplastando mi pecho como si cada respiración fuera un esfuerzo sobrehumano. Las paredes parecían cerrarse, la oscuridad no venía del exterior, sino del interior, un vacío que ningún ritual, ninguna música, ningún incienso o sal gruesa podían llenar. Lo había probado todo, círculos lunares, portales de numerología, ceremonias de hongos, baños de hierbas.
Incluso ese busto de Jesús que encontré en el sótano que de repente pareció mirarme como si supiera algo que yo no sabía ya. Pero nada de eso funcionó. Porque el problema nunca estuvo en el medio ambiente. Estaba en mí. Y entonces, en ese momento en el que ya no me quedaban fuerzas, cuando incluso la idea de seguir respirando me parecía una broma cruel, simplemente me desplomé. No fue una petición elegante, no fue una oración hermosa, llena de palabras justas. Fue un grito desgarrador, un no puedo más que vino de un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía. Y fue allí, en medio de la desesperación, que algo sucedió. No fue un trueno, no fue una luz cegadora, fue silencio. Un silencio tan absoluto que, de repente, pude oírlo. No eran voces, no eran mensajes cifrados. No eran el eco de mis propios pensamientos repitiendo las mismas viejas mentiras. Era él. Y por primera vez realmente escuché. No fue como en los libros, como los testimonios que escuché en los sermones. No hubo una transformación instantánea, un milagro visible, una cura con fecha y hora determinadas. Era más simple, y más profundo, que eso. Fue como si alguien me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. La ansiedad, esa compañera constante que me decía que nunca sería suficiente, que necesitaba controlarlo todo, que tenía que purificar cada centímetro de mi espacio y mi cuerpo, se disolvió. No poco a poco, no con esfuerzo, sino como un castillo de naipes que se derrumba con un solo suspiro. ¿Y lo más increíble? Ni siquiera tuve que preguntar. Él ya estaba allí, esperando que dejara de luchar contra la corriente y me dejara llevar. La bulimia que me acompañaba desde los 13 años desapareció. No como algo que superé con terapia o fuerza de voluntad, sino como una pesadilla que termina cuando despiertas. De un día para otro, la compulsión, la culpa, el ciclo interminable de comer y vomitar, de odiar mi cuerpo y castigarme por existir, todo simplemente, terminó. Miré la comida y ya no sentí ese miedo irracional, esa necesidad de controlar. Me miré al espejo y, por primera vez, no vi ningún enemigo. ¿Y lo más sorprendente? No me lo perdí. No hubo abstinencia, no hubo recaída. No hubo ninguna voz que me susurrara que necesitaba volver a mis viejos hábitos. Era como si una parte de mí que estaba enferma hubiera sido arrancada de raíz y en su lugar hubiera nacido algo nuevo. Algo que respiraba sin esfuerzo, existía sin culpa. Pero no fue solo eso. La masturbación, que utilizaba como salida, como forma de aliviar la soledad o la ansiedad, perdió su poder sobre mí. No porque me obligué a parar, no porque me llené de vergüenza o de reglas, sino porque, de repente, ya no lo necesitaba. El vacío que intentaba llenar con placer rápido, con distracciones, con rituales de purificación, fue llenado por algo más grande. Algo que no exigiera nada a cambio, que no me hiciera sentir sucia o insuficiente después. Algo que, por primera vez, me hizo sentir completo. Y luego vino Australia. O mejor dicho, fuera de Australia. Porque el día que firmé el contrato para alquilar mi casa y comprar el billete, se cerraron las fronteras. Y en el fondo sabía que no era una coincidencia. Lo cual era protección. Que era el diciendo, no necesitas huir. Ya no necesitas buscar respuestas en lugares distantes, en prácticas espirituales, en personas o en sustancias. Ya estás donde necesitas estar. Y yo creí. No porque fuera fácil, no porque de repente todo tuviera sentido, sino porque, por primera vez, ya no estaba solo en mi propia mente. Ese octubre fue el final de una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Y el comienzo de algo que ni siquiera sabía que era posible, la paz. No la paz de los libros de autoayuda, no la paz de los mantras o las meditaciones guiadas, sino una paz que no depende de las circunstancias, que no se ve sacudida por las tormentas, que no desaparece cuando la vida se pone difícil. Una paz que es como un río, constante, profunda, imposible de contener. ¿Y lo mejor de todo? No tuve que hacer nada para merecerlo. Solo necesitaba parar. Solo tuve que decir sí. Y él hizo el resto. Por culpa de ese sanador que me dijo que tenía que hacer eso. Me liberé de eso y nunca más lo toqué. Fumé marihuana. Nunca más la toqué. Y fue como si, en ese preciso momento, se me cayesen las escamas de los ojos. De repente pude ver. Ver todo lo que había hecho,
todo en lo que estaba involucrada y como nada de eso estaba bien. No tenía amigos cristianos. No conocía a nadie. Fue literalmente un viaje de confianza únicamente en el Señor. Pedí una Biblia en Amazon. Empecé a leerlo y a hacer lo que podía. Recuerdo que la aplicación Bible App fue de gran ayuda. Dejé las redes sociales. Comencé a devorar las escrituras como quien jadea después de ahogarse. Pero, sobre todo, cuando sucedió, cuando finalmente tuve esa paz, la que nadie me podía quitar, fue como si no pudiera explicárselo a nadie. Quería gritar desde las montañas, mostrarle al mundo entero, esto es real. La única manera de encontrar la paz que todos buscamos es a través de Jesucristo. Quería contárselo al mundo, pero ni siquiera sabía cómo. Y el enemigo, por supuesto, no se quedó quieto. Recuerdo ataques graves mientras dormía, asfixia, parálisis del sueño, cosas intensas y aterradoras. Todavía era un periodo de descenso. Entonces llamé a mi tía. Ella tenía un grupo de estudio bíblico con un ministro, y esta mujer en vídeo me llamó y oró. Fue allí donde aprendí a cubrirme, a protegerme en la sangre de Jesús, a entender un poco sobre la guerra espiritual, algo que ni siquiera sabía que existía. Empecé a aprender por mi cuenta y las cosas se volvieron más fáciles. Los ataques continuaron, pero Dios fue más grande. Su misericordia, su gracia, su fuerza, todo vino de Él. Y mi fe era inquebrantable. Después de ser tan obediente al nuevo camino en busca de curación, ahora que lo había encontrado, no iba a dejarlo ir. No importaba lo que viniera. Simplemente seguía adelante. Dios, como siempre, reveló todo en el momento oportuno. Recuerdo haber pensado, ni siquiera sé cómo llegué a oír hablar de la liberación. De hecho, antes de saber qué era, tuve un sueño en el que estaba liberando a otras personas. No tenía idea de lo que significaba. Pero en algún momento miré hacia atrás y pensé, he hecho mucho. Necesito liberación. Necesito ayuda. No sabía cómo mirar, no conocía a nadie. Todo era nuevo. Compré un libro, comencé a ayunar y orar solo. Y luego, como si no tuviera otra opción, busqué en Google, Ministerio de Liberación. Encontré uno. Tal vez sea esto, pensé. Y, como si fuera una señal, mi tía, la misma que me había acompañado en este viaje, dijo, un pastor amigo mío hace liberación. Aquí está su número. Ella llamó, él vino e hizo una sesión conmigo. Nunca antes había visto un lanzamiento. No sabía cómo era. Hoy lo veo en la tele, pero lo mío no fue tan dramático como esos. Aún así, fue poderoso. Muchas conversaciones, muchas cosas sacadas a la luz, cosas que no tenía idea me han llevado a donde estoy. Como el hecho de que mi abuela estuvo involucrada en estas prácticas y probó la ayahuasca después de un trauma. O que cuando tenía 8 meses, mi madre me llevó con un curandero que realizó un ritual circular a mi alrededor. No tenía ni idea. Pero el Espíritu Santo comenzó a revelarlo todo. Y lo único que pude pensar fue, wow. Cuando llegó el momento de orar por mí, me sorprendí. Esa cosa empezó a moverse dentro de mí otra vez. Y una vez más, no pude controlarlo. Cuando oró, se movió. Fue incómodo, extraño. Pero por primera vez salió a la luz. No desapareció para siempre, todavía sentía su presencia, pero seguí leyendo la Biblia, buscando a Dios y viviendo mi nueva vida. Hasta que, meses después, ya asistiendo a una iglesia, conocí a una mujer que me contó su experiencia. Ella dijo que cuando iba a una iglesia, su cuerpo comenzó a temblar como una serpiente porque también había estado haciendo yoga y otras cosas. Y después de su liberación, quedó libre. Fue entonces cuando lo recordé, todavía se movía dentro de mí. Nunca se había ido del todo. Entonces decidí que necesitaba una liberación más. Me inscribí, fui y esta vez sucedió para siempre. Fue increíble. Todo este proceso fue una evolución. Pasé por un arrepentimiento genuino, no del tipo de palabras vacías, sino del tipo que duele, que quema, que te hace ver el peso de lo que hiciste y alejarte para siempre. Las cosas empezaron a cambiar. Seguí buscando a Dios y un día pensé, voy a ayunar. No se lo dije a nadie. No quería atención.
Ayuné porque quería más de él. Solo la Biblia me sustentaría. Y él lo sostuvo. El ayuno duró 16 días, no lo planeé, solo quería más y él me estaba dando fuerzas. Semanas después, las cosas empezaron a encajar en mi vida. De repente, conseguí el trabajo que estaba esperando. Y el versículo que me sostuvo ese año, mientras era como un bebé recién nacido aprendiendo todo, fue Proverbios 3, 5-6, confía en Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce a Jehová en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Este versículo se convirtió en un pilar. Incluso cuando no lo vi, confié. Al principio ni siquiera sabía cómo orar correctamente. Entonces compuse una canción, Enséñame a orar, enséñame. Le hablé como si estuviera hablando con un amigo. Y en mis momentos a solas, pensé, sé que no estoy solo, porque te tengo a ti. Pero Dios, realmente desearía tener amigos cristianos. Y, poco a poco, Dios me presentó personas que caminaban en la misma dirección. No solo me dio amigos cristianos, sino que incluso me restauró los años que el enemigo le había robado a mi familia, mi historia y nuestras relaciones. Hoy veo que Él me lo devolvió todo doble, multiplicado, y mi vida ya no me pertenece. Es suyo. A Él le pertenece, y toda la gloria es suya, porque no sé dónde estará. No sé si estaría aquí. Se me cae el corazón a los pies cuando pienso en cuántas personas, solo en el último año, se quitaron la vida. Ese podría haber sido yo. Si hubiera seguido por el mismo camino, quizá no estaría aquí para contar esta historia. Y es por eso que estoy tan agradecido. Agradecido por todo, incluso cuando las bendiciones no sean el motivo. No estoy en esto por las recompensas, sino por quién es Él y lo que ha hecho. Es un regalo tan inmenso que tenemos a nuestro alcance, la salvación es gratuita, es sencilla, no requiere rituales, ceremonias ni esfuerzos sobrehumanos. Solo acéptalo. Y rezo por aquellos que todavía están donde yo estaba. Ya sea luchando contra un trastorno alimentario, revolcándose en el odio a uno mismo o buscando llenar el vacío con filosofías vacías. Conozco este vacío. Sé lo que es intentar taparlo con cosas de fuera, cuando la única respuesta está dentro, en Dios. Así que oro por ellos, porque yo he estado allí. Y hay días, como hoy, que rompo a llorar de adoración, como un niño, porque recuerdo de dónde me sacó. Recuerdo el fondo del que Él me sacó y sé que si lo hizo por mí, puede hacerlo por cualquiera. No importa cuán perdida estuviera, no importa cuán lejos estuviera, al otro lado del mundo, Jesús me encontró. Todavía tengo conmigo un trozo de revista que rompí en Bali, después de que me lo presentaran. Era una página con el nombre Jesús, y la guardé como un tesoro. Me encontró allí, sola, en el otro extremo del planeta, y me demostró que nunca fui abandonada. Estoy muy agradecido. Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan fiel. Él es mi todo, mi sustento, mi proveedor, mi fuerza. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a Él. Y Él es mi razón de vivir. Tengo un trabajo, por supuesto, pero esa no es mi verdadera vocación. Mi misión es ser embajadora de Cristo donde quiera que vaya. Llevando su amor a quien lo necesita, porque sé lo que Él hizo por mí. Y en este mundo roto, herido y hambriento de amor verdadero, necesitamos desesperadamente al Padre. Así que donde quiera que vaya, compartiré su gracia, su esperanza, su luz. Y si alguien que mira se identifica con esta búsqueda, con esta sed de curación, de amor genuino, sepa, Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos tengan vida eterna en Él. Y si quieres ponerte en contacto, puedes contactarme vía email a info@lorenacancruz.com o en Instagram, @loretacancruz. Estas son las mejores formas de encontrarme. Ahora quiero orar por ti que quizás estés en el mismo lugar que yo estuve. Padre Celestial, primero, te agradezco por esta oportunidad de darte toda la gloria al compartir mi historia. Porque Señor, sin ti, no estaría aquí. Por eso te alabo y te agradezco. Y ahora oro por cada persona que escucha, incluso aquellos que aún no han escuchado, pero a quienes el Señor tocará. Papá, sé que necesitan una cita contigo. Hay un vacío en ellos, un agujero que solo tú puedes llenar. Entonces te pido que los atraigas como me atrajiste a mí. Que despiertes en ellos la curiosidad de buscarte, de invocar tu nombre.
Señor, conozco el dolor de estar quebrantado, perdido, usado, buscando respuestas en todos los lugares equivocados. Y sé que solo tú, Jesús, eres el camino. Así que, donde quiera que estén, sea cual sea la lucha, tócalos, Padre. Tócalos donde duele, donde hay carencia, donde hay necesidad. Eres tan fiel, tan paciente con nosotros. Y si a través de este testimonio se logra tan solo una vida, se salva un alma, valió la pena. Porque nada de lo que pasamos es en vano, todo es para tu gloria. Gracias, Padre, por utilizarnos. Gracias por el poder de nuestros testimonios, porque nadie puede borrar lo que vivimos contigo. Por eso seguimos adorándote, sirviéndote, creciendo en ti, porque estás tocando vidas a través de estas historias. En el nombre de Jesús, amén.